Excelente. Bueno, señores, bienvenidos a este miércoles 13 de mayo del 2020. Vamos a tener el día de hoy esta gran conferencia con la doctora Pura Enríquez, médico cardiólogo intensivista, con el tema uso de medicamentos crónicos en tiempos de COVID-19. Vamos a estar hablando de salud cardiovascular. Ya tenemos a la doctora por ahí. Un saludo, doctora. Estoy introduciéndola por acá. Recuerden que antes de iniciar, cada quien, por favor, si están desde una PC, recuerden que deben de cerrar todas las ventanitas que están conectadas arriba para que así su computadora tenga mejor rendimiento. Si están desde un celular, recuerden cerrar todas las aplicaciones que tienen abiertas para que puedan aprovechar todos los recursos de su celular. Ya que estamos acá, hoy un miércoles en la noche, vamos a aprovechar y a concentrarnos, apagar el celular, decirle a las personas que ustedes están en una reunión importante, que están en la casa, para que puedan aprovechar al máximo esta conferencia que tenemos con la doctora Pura Enríquez. La conferencia va a durar de 30 a 35 minutos y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Así que tenemos moderadores por acá que van a estar tomando esas preguntas y respuestas con la doctora. Otros temitas, el chat es entre ustedes, los participantes pueden saludarse, escribir por ahí. También las preguntas las van a hacer por acá y en cualquier momento que la tengan, la escriben y uno de los moderadores la va a estar seleccionando para hacerlas al final. Tenemos los moderadores activos, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud. Es importante que tomen en cuenta las recomendaciones que le dimos. En caso de que se le vaya el audio o que se le vaya el video, solamente deben refrescar la pantalla y cerciorarse de que estén conectados en el Wi-Fi. Quiero que por favor ahora nos ayuden a todos y saquen su celular, se tiren una foto con la conferencia, se tiren una foto de la pantalla y por favor taguen con el hashtag a la doctora Pura Enríquez en @doctorapura en Instagram y también nos taguen con el hashtag Educación Continua Mayen, Cardiology Report, Aprende con Diario Salud y hashtag Diario Salud. Eso nos va a ayudar mucho a dar promoción a este tipo de eventos para que otros colegas puedan disfrutarlo. Recuerden que al final de la conferencia estaremos dando una encuesta que por favor no la llenen antes de salir de la sala y eso nos ayudará a mantener la calidad de estos eventos. La vamos a colgar en el chat más tardecito. También recuerden que este webinar está siendo grabado y podrá ser compartido una vez luego salgan de la conferencia, recibirán un correo y en ese correo tendrán todos los detalles de cómo acceder a él y cómo compartirlo. También queremos hacerle la invitación a otra serie de conferencias que tenemos con los amigos de Mayen que han tenido la gran iniciativa de apoyar en este tiempo de COVID-19 una serie de webinars que van a ayudar. Ya en la página están colgados los que se han hecho y pueden también apuntarse en los nuevos en diariosalud.do/participa. O sea que les exhorto que guarden esa dirección y puedan hacerlo. Por último, queremos recomendarles que sigan a diariosalud.do y que puedan también seguirnos en las redes sociales y suscribirse en nuestro boletín de noticias. Yo quiero un aplauso para la doctora que la tenemos por acá ya, bella, preciosa y lista para iniciar. Le voy a dejar ahora a la doctora, voy a poner su presentación y le dejo el plato fuerte con la doctora. Doctora, ¿prendió su micrófono? Tiene que prender su micrófono. Encienda su micrófono, doctora, arriba. Su micrófono arriba, doctora. No, arriba el micrófono, doctora, préndalo. No se escucha todavía. En el botoncito azul arriba. No, todavía. ¿Habla, doctora? No se escucha todavía, doctora. Déjeme ver.
Habla, doctora. Pruebe 1, 2, 1, 2. ¿Se escucha la doctora por acá? ¿Tú lo escuchas? No. Ok, doctora. Inténtalo, doctora, ahora. No, no, no apague, ahora hable, doctora. No, todavía, de un momentico. Prenda su cámara, doctora, y el micrófono. Hable, doctora. No, vamos a hacer una cosa. Refresque la pantalla completa, doctora. Refresque la pantalla. Dele control F5 ahí. Para que cargue de nuevo la pantalla. Bueno, esto pasa en los eventos en vivo. Ya la doctora va a estar con nosotros. Ahora sí, doctora. Hable, por favor. ¿Ahora sí me escuchas? Excelente, doctora. Perfecto. Buenas noches, señores. Ustedes saben cómo es todo esto de la tecnología en que el COVID-19 nos ha hecho un poco expertos y hemos tenido que aprender todos los días. De verdad, muchísimas gracias. Les agradezco su presencia en esta noche. La verdad que el tema y la charla en el día de hoy es el uso de medicamentos crónicos en tiempo de COVID-19. Estos son mis conflictos de intereses en relación a esta presentación. Fíjense que fue para el 31 de diciembre del 2019 cuando se reportó por primera vez el coronavirus, el SARS-CoV-2, y llamado la enfermedad COVID-19, enfermedad que nos ha cambiado la vida, declarada una emergencia de salud el 30 de enero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud y una pandemia en el 11 de marzo del 2020. Hemos comentado con frecuencia que no nos imaginamos que cuando comenzamos a estudiar medicina nos iba a tocar una pandemia. Y fíjense cómo hacia el 31 de diciembre del 2019, cuando veíamos de lejos el hecho de que en China hubiese un gran grupo de personas en Wuhan enfermos por el SARS-CoV-2, el COVID-19, y lo veíamos muy lejano, algo extremadamente lejos en China, que no había forma que nos alcanzara. Y fíjense cómo en la medida en la que se convirtió una emergencia nacional global, una emergencia global y luego una pandemia, cómo resulta que en este momento tenemos más de 4 millones de personas infectadas por el COVID-19 en el mundo, más de 290,000 muertes y pacientes y personas infectadas en más de 180 países. El número diario de infectados es realmente alto. Todos los días vemos las publicaciones de cuántas personas se están infectando en el mundo, con una tasa de propagación realmente muy, muy alta. Y en estos momentos, hacia enero, el epicentro estaba en China, luego pasó a Europa, y ahora en estos momentos tenemos el epicentro en los Estados Unidos, donde justo en este momento hay más de 80,000 muertes asociadas al COVID-19. En la República Dominicana, el primer paciente, el primer reporte fue el 1 de marzo. Si se fijan en la curva, se mantiene baja, sobre todo relacionado a lo que pasó en todos los países. No estamos exentos a eso, en el que hay una tasa de pruebas muy bajas. El número de pruebas era muy poquito, estaban limitadas y no teníamos un número importante de pruebas para hacer el diagnóstico. En la medida que ha avanzado el tiempo, pues evidentemente estas
pruebas han ido aumentando en el número y ahora sabemos que tenemos un mayor número de nuevos casos que se reportan según el Ministerio de Salud Pública. Esta imagen fue publicada en la revista Science. Este es nuestro nuevo enemigo, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Fíjense cómo esa estructura visto por microscopía electrónica nos muestra el enemigo que ha venido a cambiarnos la vida. Y desde que se planteó que era una emergencia global, empezaron a aparecer todas esas imágenes que nos decían cuáles eran estos síntomas que señalaban que era una infección por coronavirus y que debíamos tenerla en cuenta y que si habíamos hecho un viaje que viniera desde China, todos estos elementos que han hecho un cambio en lo que es nuestra estructura de vida. ¿Qué se nos pide? ¿Qué se nos ha pedido? Porque no hay un tratamiento adecuado, no hay vacunas, la esperanza de la vacuna es todavía lejos, pues se nos ha pedido distanciamiento social, que nos mantengamos alejados, que si 1, que si 2 metros, nos han pedido también que no lavemos las manos, que no nos toquemos la cara, que no nos toquemos la boca, que no nos toquemos los ojos, que limpiemos la superficie porque de donde quiera que nos encontremos, porque eso es una forma de transmisión del virus y que facilita una propagación importante del mismo. Lo otro que nos han pedido, pues, es la utilización de mascarillas. No solamente al que está enfermo, sino también al que está sano, para disminuir la propagación. Esta gráfica rápidamente y claramente muestra cómo el no usar mascarillas hace que haya una más amplia propagación del virus diferente a cuando se colocan mascarillas, sobre todo el paciente o el que está enfermo y también la persona que no está enferma. Eso reduce de manera dramática la tasa de contagio. Y fíjense cómo esta proyección de transmisión dinámica publicada en la revista Science, esto es en el periodo luego de la pandemia, muestra cómo habrá altas y bajas relacionadas con la infección por COVID-19 y cómo nos pasaremos 2021 y probablemente 2022 con altas y bajas relacionadas con esta infección. ¿Dónde comienza la preocupación de la comunidad cardiovascular? Pues a finales de febrero y principio de marzo, el Colegio Americano de Cardiología pues lanza un comunicado porque se había revisado una serie de estudios hechos con los pacientes de China y se veía que había una mortalidad cardiovascular elevada. Que esto, cuando los pacientes tenían factores de riesgo, que eran hipertensos, que eran diabéticos, que tenían cáncer, que tenían falla cardíaca, entonces se veía que había una mayor mortalidad y eso evidentemente causó una preocupación muy alta porque nos dice, oye, ¿qué está pasando? Entonces son nuestros pacientes los que de ya tienen una enfermedad que los lleva a que tengan una mortalidad más alta, lo que hace que se mueran y que tengan una mortalidad. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Ahí comenzamos a hacer las recomendaciones a los pacientes del confinamiento, no salgan, no se atreva, no vayan a emergencias, no llame, tómese sus medicamentos con regularidad, porque sabíamos que estas personas de infectarse, entonces tenían una mortalidad mucho más elevada. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues se hizo una serie de metaanálisis, fíjense, más de 100,000 pacientes, y en este metaanálisis mostraba que cuando los pacientes tenían
enfermedad cardiovascular, entonces resulta que se triplicaba la mortalidad. Que cuando los pacientes eran hipertensos, entonces este metaanálisis mostraba que la mortalidad se duplicaba y que en aquellos pacientes diabéticos, entonces resulta que el riesgo y la mortalidad aumenta. ¿Qué dijo? ¿Qué se dijo? Bueno, pero entonces hay que tener una mayor precaución, nuestros pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, debemos tenerlos todavía más cuidados, deben de estar en lugares apartados del resto, deben de estar confinados para, aparte de aquellos pacientes que decíamos que eran los mayores de edad, los que tenían una más alta mortalidad, pues estos pacientes pudieran sobrevivir a esta pandemia, porque si se infectaban, entonces significaba que la mortalidad era muy elevada. También en este boletín o esta guía del ACC habían surgido algunos cuestionamientos en relación al uso de los inhibidores de la ECA, de los bloqueadores de angiotensina y del uso de aspirina. Se recuerdan que se armó pues toda una polémica y los pacientes llamaban y los médicos, ¿qué hacemos? Le quitamos los medicamentos a los pacientes, se lo dejamos, estos pacientes que lo utilizan, pacientes en falla cardíaca, pacientes hipertensos, para controlar adecuadamente los niveles de tensión arterial, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal, los que tenían enfermedad coronaria, que estaban tomando aspirina, que estaban dilatados. Entonces, estos lineamientos nos decían que cuando se revisaban los estudios que se habían hecho hacia el momento y se hacía el metaanálisis, no había nada que sugiriera que realmente había un aumento en la mortalidad al utilizar estos medicamentos, que por lo tanto, medicamentos que habían demostrado una reducción importante en la morbilidad y mortalidad en lo que es la primera causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular, pues no tenía lógica el que lo suspendiéramos y que debíamos continuarlo. Empezaron una serie de hipótesis. Estas hipótesis que buscaban el saber qué pasaba, cuál era la interacción del SARS-CoV-2 con el sistema renina-angiotensina. Y en todas las investigaciones se vio que el virus tiene una proteína spike. Esa proteína se hace una interacción o se liga con los receptores ECA2. Esos receptores ECA2 que se encuentran en la superficie de la célula, lo que hacía el virus o lo que hace el virus es que entra en esos receptores, se liga, eso le sirve para entrar a la célula y para replicarse. Y lo que se decía es, pues resulta que estos pacientes que están tomando inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que tienen es una regulación a la alta. Y hay mayor disponibilidad de estos receptores ECA y eso entonces es lo que hace que tengan más problemas y que estén más graves y que la mortalidad sea más alta. Interacción del SARS-CoV-2 se une al receptor ECA y lo que acabo de decir, ese era el planteamiento. Al haber una mayor replicación, mayor entrada del virus en estos receptores, entonces eso era lo que hacía y lo que liberaba esa cascada de citoquinas y de interleuquinas que produce una situación extremadamente delicada en los pacientes y es lo que lo lleva a que hagan falla respiratoria, que ameriten un ventilador, ir a intensivos y que aumente la mortalidad en estos pacientes. No cabe dudas que el virus es agresivo. Diferentes etapas. En la primera etapa, que es la de infección viral, una segunda etapa, que es fase pulmonar, y luego la última etapa, que es la fase de hiperinflamación, que es donde nadie quiere llegar. Y entonces hay diferentes medicamentos en investigación, tratando de saber
dónde debemos atacar y cómo debemos hacer para poder tratar de manera adecuada el virus y que esta situación en la que nos hemos visto, en la que hemos tenido que estar confinados, pues cuando haya una persona que se infecte, esta persona pueda tener el tratamiento adecuado y pueda tener un mejor pronóstico. Pero sabemos que el virus no es solo respiratorio, el virus es sistémico y afecta de manera extensa el intestino, los riñones, los ojos. La verdad es que es un virus agresivo del cual aprendemos todos los días y del que los diferentes estudios nos van mostrando cuál debe ser nuestro accionar al momento de tratar con estos pacientes que tienen infección por COVID-19. Como toda infección viral, hay un riesgo aumentado cuando hay una infección por COVID-19 de infartos, de falla cardíaca y de arritmias. Luego veremos, en la época post-pandemia, veremos los pacientes que hayan sobrevivido de situaciones moderadas o graves. Entonces veremos qué pasa con esos pacientes, si presentan miocarditis, si han quedado en falla cardíaca, y será una nueva discusión y otro problema a tratar con los pacientes post-infección por COVID. Pues lógicamente, con todo lo que acabo de decir y planteado en la comunidad científica, entonces empezaron los estudios para ver si realmente había una asociación entre la mortalidad y aquellos pacientes que estaban previamente tomando un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense en este estudio realizado en China y fíjense cómo esta parte aquí en rojo son aquellos pacientes que no están tomando o no estaban tomando inhibidores de ECA o bloqueador de angiotensina, y esta curva aquí más abajo que eran los pacientes tomando ECA o bloqueador de angiotensina. Y fíjense cómo no hay un aumento en la mortalidad. Realmente lo que se ve es una tendencia a reducir la mortalidad. Lo único que en este estudio no alcanzó significancia estadística. Pero fíjense este registro hecho por los españoles, casi 1,000 pacientes. En un lado se compararon los pacientes que estaban tomando IECA o bloqueador de angiotensina con aquellos que no lo estaban tomando, y no se mostró el que hubiese un aumento en la hospitalización, en la falla cardíaca, el que necesitaran ir a la unidad de cuidados intensivos o muerte cuando se comparaba con aquellos que no estaban tomando bloqueador de inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya más recientemente, este estudio fue publicado hacia el 2-3 de mayo, proviene de New York, de los Estados Unidos, y pues evidentemente buscando y queriendo saber qué pasaba con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el COVID-19. Fíjense, 17,000 pacientes a los cuales se le hizo la prueba del COVID-19, finalmente se quedaron con 12,000 pacientes, y a estos pacientes que eran positivos, entonces se veían cuáles eran las comorbilidades. Fíjense que el 34% era hipertenso. De este grupo, el 59% estaba positivo y solamente tuvieron enfermedad severa un 24%. Pues fíjense cuáles fueron las características de este grupo de más de 12,000 pacientes de este estudio hecho en los Estados Unidos. Edad promedio, 64 años, ¿verdad? Pues son pacientes hipertensos, las mujeres bien representadas con un 49%, y fíjense cómo entre hispanos y negros en este estudio andamos alrededor de un 35% y el 48% blancos. El 100%
eran hipertensos, luego estaban los diabéticos con un 39%, había un 16% de pacientes en falla, con infarto un 10%, con falla renal un 25%. Si se fijan, factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que consideramos importantes desde el punto de vista cardiovascular y pacientes que están tomando medicamentos que le permiten el mantenerse con vida. El 49% estaba tomando un IECA o un BRA, un 21 y un 28% respectivamente de IECA y de BRA, y un 31% tomaba beta bloqueantes, 36% bloqueadores de los canales de calcio y un 20% diuréticos. ¿Qué mostró este estudio? Pues fíjense cómo el hecho de estar tomando IECA o BRA no hace que haya un aumento en la infección por COVID-19. ¿Se acuerdan? Hay una regulación a la alta, una mayor expresión del receptor ECA2. Eso hace que haya mayor entrada del virus, que haya mayor replicación. Pues realmente no mostró que aquellos pacientes que estaban tomando IECA o bloqueador de angiotensina, esto hiciera que aumentara su posibilidad de tener infección por COVID-19, pero tampoco mostró que el hecho de estar tomando inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentara la probabilidad de tener una enfermedad más severa. Por ejemplo, no aumentaba la probabilidad de que tuvieran que ir a la unidad de cuidados intensivos y no aumentaba la probabilidad de mortalidad. Entonces, al contrario, se plantea que de hecho pudieran ser protectores. Eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, pero lo que es cierto que se tomaron en cuenta las 5 clases de antihipertensivos, IECA, bloqueador de angiotensina, bloqueador de canales de calcio, los beta bloqueantes, los diuréticos, los que usamos todos los días, lo que le damos a nuestros pacientes, los que reducen la mortalidad, lo que le damos para hipertensión, lo que le damos para falla, lo que le damos para reducir la posibilidad de muerte súbita a nuestros pacientes, y en ningún caso de estos medicamentos se mostró el que hubiese una posibilidad de infección o de enfermedad más grave o de mortalidad. Fíjense estas estadísticas. Esto es publicado ya hacia el 11 de mayo, hace unos días, y miren cómo los factores de riesgo, el porcentaje de pacientes, 49%, ustedes saben que la prevalencia en los Estados Unidos anda alrededor de 45% de pacientes hipertensos, pacientes obesos, un 48%, 20% diabéticos y 27% con enfermedad cardiovascular. Ese es el grupo de pacientes, las comorbilidades de los pacientes que están con infección con coronavirus ahora mismo en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Esto es datos del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, y fíjense cómo de los pacientes fallecidos por coronavirus, el 24% tenía hipertensión. Recordar que de los factores de riesgo, realmente el más prevalente es la hipertensión arterial. Y cuando se hace una estimación, tomando en cuenta la encuesta EMPREFAR, realizada por la Sociedad Dominicana de Cardiología en el 2017, y uno hace una estimación del porcentaje de pacientes hasta el día 10 de mayo, 10.634 pacientes que tenían infección por coronavirus. De estos casos, el 31% tenía hipertensión. Un número muy parecido a lo que dijo la encuesta EMPREFAR de que era la prevalencia de la hipertensión en la República Dominicana. Fíjense que esta encuesta EMPREFAR, publicada en el 2017 por la sociedad, habló de cuál era
el porcentaje de medicamentos de aquellos pacientes que sabían que eran hipertensos que tomaban. Bueno, pues tomaban beta bloqueantes, un 18% tomaba IECA, un 13% tomaba bloqueador de receptores de angiotensina, un 9% bloqueador de los canales de calcio y un 4.7% diuréticos. Esos son los porcentajes de pacientes que tomaban esa clase de medicamentos cuando se hizo la encuesta en PREFAR. Pues, si tomamos en cuenta que de los pacientes que se han infectado por coronavirus, podríamos inferir que este mismo grupo de porcentaje, este mismo grupo de medicamentos, esta clase de medicamentos, y en ese porcentaje, digamos, pudiéramos inferir que son los que están tomando esos pacientes. ¿Cuándo vamos a saber realmente eso? Cuando salgan nuestros estudios, los estudios realizados en la República Dominicana, donde veamos los diferentes grupos que están tratando pacientes con COVID y cuáles son las características generales de esos pacientes, podamos ver en detalle, desmenuzar qué pasó con ellos, podamos ver en detalle qué medicamentos utilizaban y si realmente con nuestros pacientes nosotros podemos hacer o inferir y saber a ciencia cierta si este era el número o el porcentaje de pacientes que utilizaban esta clase de medicamentos. Pero fíjense que me he pasado hablando sobre los medicamentos antihipertensivos que también se utilizan en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica y que también se utilizan en pacientes en falla cardíaca y que son realmente el arsenal de todos los días. Pero hay medicamentos también que son de uso crónico, como los antiagregantes plaquetarios. Entonces, al momento de usarlos, lo que tenemos es que tener en cuenta que lo que son las interacciones. Por ejemplo, el lopinavir, ritonavir, tiene un efecto en el que se reduce la acción del clopidogrel, se reduce su efecto. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene enfermedad cardíaca isquémica y tiene STEMS y tiene clopidogrel y le ha puesto este medicamento, que son de los medicamentos que están ahora pues en marcha para saber, andamos buscando cuál es el tratamiento para el COVID-19, entonces resulta que se reduce su efecto. Lo mismo pasa con el prasugrel, que aunque en República Dominicana no lo usemos tanto, pero en otros países sí, en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, pero fíjense cómo aumenta el efecto del ticagrelol. Entonces hay que tener en cuenta esa interacción porque pudiera aumentar el riesgo de sangrado y entonces hay evidentemente que ajustar la dosis y con el cilostazol también porque se reduce el efecto. ¿Se acuerdan al principio que se habló de la aspirina? Ni la aspirina, ni el cangrelor, ni el dipiridamol, ni los inhibidores de la glucoproteína 2B3A se ha mostrado que haya ninguna interacción con ninguno de estos medicamentos que se está usando, que si el remdesivir, que si el tocilizumab, no se ha mostrado que haya interacción. No hay ninguna razón para retirarle la medicación a los pacientes, porque al contrario, usted lo que está es desprotegiéndolo o no usándolo. También hay otro grupo de pacientes, grupo de medicamentos que utilizamos como los anticoagulantes, pacientes en fibrilación auricular, pacientes que tienen un trombo en el ventrículo, pacientes que han hecho embolia pulmonar. Y utilizamos aquellos anticoagulantes que son dependientes de vitamina K o aquellos como los nuevos anticoagulantes que dejaron de ser nuevos desde el 2009, ya tienen 11 años, que no son dependientes de vitamina K. ¿Y qué es lo que se ha visto? Con los anticoagulantes no dependientes de vitamina K, cuando tienes pues la warfarina o el acenocumarol, se ha visto que disminuye el efecto. Eso significa que usted puede tener, si no se fija en la interacción, el que haya una reducción en el efecto. Con el dabigatran se ha visto que hay un aumento en el efecto, cuidado con el riesgo de sangrado. Con el apixaban hay que reducir la dosis a la mitad.
En vez de 5 miligramos 2 veces al día, pues 2.5 2 veces al día. Y no hay ninguna interacción de el edoxaban y con el rivaroxaban. Cuando hablamos del tocilizumab, que lo utilizamos cuando hay esta cascada con liberación de interleuquinas, lo que llamamos la fase de hiperinflamación, se ha visto que con el apixaban no se ha demostrado que haya una interacción. Y eso mismo pasa cuando uno habla sobre la acitromicina, que causó muchísima discusión hace algunas semanas y con su interacción con otros medicamentos que ya solamente están destinados a estudios de investigación, y con el dabigatran, pues la acitromicina puede aumentar el efecto. Entonces, si se fijan, no es realmente una restricción al uso de medicamentos. De hecho, deberíamos seguirlo utilizando porque le estamos dando el beneficio a nuestros pacientes. Tener en cuenta, evidentemente, las interacciones con los medicamentos que se están utilizando para hacer el tratamiento correcto y adecuado, y que los estudios mostrarán qué es lo que debemos hacer y cuáles son las precauciones que debemos tener. Pues en resumen, fíjense que debemos utilizar y continuar la medicación en nuestros pacientes que son de alto riesgo, nuestros pacientes hipertensos, nuestros pacientes diabéticos, nuestros pacientes en falla, nuestros pacientes con enfermedad cardíaca isquémica. No se ha mostrado, y los estudios que se han hecho no han mostrado ninguna relación del uso de alguno de los antihipertensivos con una mayor posibilidad de infección por el COVID-19. No se ha encontrado que un aumento en la posibilidad de enfermedad más severa. Eso significa que tampoco van más a ventilación mecánica, que no necesitan más UCI, que no hay aumento de la mortalidad. No es necesario suspender la medicación. Sí, por supuesto, hay que verificar las interacciones y la mayoría pues no tienen, pero hay que tenerla en cuenta. Termino diciendo que el énfasis que debemos poner en el paciente cardiovascular permanece en la adherencia a las guías de tratamiento para la condición clínica subyacente. Muchísimas gracias. Excelente, señores, excelente. Le pido un gran aplauso virtual a la doctora por esta excelente exposición que acaba de dar. Doctora, yo quiero que usted lea la cantidad de piropos que usted tiene. No me diga. Gracias. Se lo voy a mandar. Nos ha costado mucho trabajo hacer la selección de las preguntas y las he seleccionado aquí, el equipo las ha seleccionado. Vamos a arrancar de una vez con las preguntas, ¿verdad, doctora? Claro que okay. Sí, vamos. Excelente. Bueno, miren el chat cómo están esas bendiciones. Excelente. Bueno, tengo la primera pregunta aquí de Enerosina María Díaz Tavera. Doctora, usted dice que es un virus agresivo, pero no le han dado la verdadera importancia que se merece. Es como su opinión sobre eso. Bueno, la verdad es que fíjense que al inicio de todo lo de la infección por el coronavirus se decía que la mortalidad era muy baja, y realmente uno se sorprende cómo este virus ha dejado en evidencia a los servicios de salud, cómo ha puesto en evidencia a los gobiernos, aún los más poderosos, en la toma de decisiones de qué debemos hacer para reducir el número de personas que mueren debido a esta infección. Al principio que si eran los mayores con factores de riesgo, es verdad, los mayores y los que tienen más factores de riesgo tienen mayor mortalidad, pero ya hemos visto que eso no es exclusivo a este grupo de pacientes. Entonces, como aprendemos todos los días,
a veces se hace difícil uno poder decir, pero no pareciera que a veces no nos hemos dado cuenta de qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que ya vamos en la etapa de que conocemos más, aparecen los estudios, tenemos información a la mano y podemos irnos manejando más adecuadamente. Excelente. La misma doctora pregunta, ¿cuál es la razón de que la población masculina es la más afectada? Mire, salió precisamente una publicación relacionado al tema de que el planteamiento era que si los varones tenían una mayor cantidad de receptores ECA2. Realmente salió un estudio, pero donde midió los receptores ECA2 fue en sangre, no fue en los tejidos. Y entonces, al no medirse en los tejidos, faltan todavía más estudios que puedan decir y confirmar que realmente está relacionado a la cantidad de receptores que se considera que es mayor. Algunos consideran que es genético, o sea que la verdad todavía no podemos hablar de manera contundente y saber cuál es la razón específica por el cual a los varones les va peor con esta infección. Yo creo que somos manes. Tengo a Darmin Lisbeth Vicioso Merán, pregunta, ¿la aspirina puede usar como un protector contra el COVID-19? No, imagino que es cardíaca. Bueno, la aspirina, llamémosla en sentido general. Lo que sí se sabe hasta el momento es que no hay razón para suspender la aspirina. Recuerden que faltan todavía una serie de estudios que están ongoing. Yo nunca había visto tantos estudios que salieran todos los días, guías que salieran todos los días que debemos estar revisando constantemente. Es posible que lo que yo esté diciendo ahora mismo sea mentira porque ha salido un artículo ahora mismo fresquecito que dice, pero todavía no hay forma de yo confirmarle o de que nosotros podamos confirmar de que sí debemos darle aspirina. Lo que sí es seguro es que no causa interacción, que no es dañina y que el paciente que necesita aspirina y que la toma debe seguirla tomando. Excelente. Tenemos a Carolina Morales Bernardo que pregunta, ¿por qué en algunos casos de los contagiados se han presentado coagulopatías a nivel de las distintas ramas arteriales y venosas? Sí, hay todo un mecanismo que se ha estudiado relacionado con la inflamación y el hecho de que los pacientes con COVID-19 tienen un riesgo aumentado de trombosis. De hecho, a los pacientes se les indica anticoagulación desde el inicio de del ingreso, aún no sea una forma grave, y se cambia la dosificación o se aumenta según kilo de peso, dependiendo de si ha pasado alguna forma grave, porque se ha mostrado que hay un aumento en el riesgo de trombosis y se ha planteado de que esta puede ser la causa de la mortalidad en esos pacientes. Vamos a ir conociendo más a medida que vayamos avanzando. Sí, tengo a la doctora Catherine de la Rosa que pregunta, ¿considera usted el uso de heparina en COVID-19? Sí, claro que sí, sobre todo heparina de bajo peso molecular, que la sabemos manejar muy bien, porque ha mostrado, como acabo de decir, que en estos pacientes el riesgo de trombosis es elevado y ya las guías comienzan pues han planteado el que debemos utilizarlo en los pacientes. Excelente. Tengo a Indira Durán que pregunta, riesgos de los pacientes con fallas cardíacas a los cuales se le indica hidroxicloroquina como tratamiento paliativo contra el COVID-19. ¿Cuáles riesgos se han presentado de ser así? Bueno, recuerden que ya la hidroxicloroquina, la FDA, solamente permite el uso bajo estudios debidamente
especificados, controlados, en el que se vaya a buscar el saber si realmente es efectivo. Entonces ya no usamos la hidroxicloroquina. Cuando la estuvimos usando, que se llama por compasión, porque no sabemos cuál es el tratamiento y entonces si te vas a morir, pues déjame ver cómo te va con ese tratamiento. Se utilizó hidroxicloroquina. Sabemos los efectos secundarios, sabemos que prolonga el QT, los pacientes sin falla cardíaca son pacientes realmente muy, muy delicados y el uso de la medicación siempre ha debido ser, y es lo que se hace ahora, bajo una vigilancia estricta médica. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué estudios pudieran resultar, sobre todo los franceses que han utilizado bastante en Marsella, y entonces veremos qué pasa y qué resultados nos traen esos estudios. Excelente, doctora. Tengo a Cristina Miranda que pregunta, doctora, ¿puede aclarar lo de la interacción con anticoagulantes orales? La interacción es, hay algunas medicaciones que se utilizan, por ejemplo, como el liponavir y ritonavir, que su interacción al utilizarse en pacientes, por ejemplo, que están tomando antagonistas, como por ejemplo la warfarina, puede reducir su efecto. Entonces, al reducir el efecto de la warfarina, el efecto protector de mantener, ustedes saben el trabajo que nos da ese INR de 2 a 3, baja y entonces ya ese paciente no está protegido. Es lo mismo que pasa entonces con el apixaban. Con el apixaban, al utilizar estos medicamentos, hay que tener en cuenta que puede aumentar el efecto y que hay que reducir la dosis. Entonces hay que conocer las interacciones de esos medicamentos que utilizamos para tratar el COVID-19 con los medicamentos que utilizamos todos los días para nuestros pacientes cardiovasculares. Excelente, doctora. Quiero recordarles a los participantes que antes de salir de la sala, por favor, en el chat está colgado arriba una encuesta de satisfacción y de opinión de esta presentación y de la serie, para que por favor tomen un tiempo antes de salir, o antes de que vayan a salir y tienen esa encuesta. Tenemos aquí una pregunta de Juana Félix que pregunta, ¿es cierto que los pacientes que usan ARA2 están en mayor riesgo de complicación con COVID? No, pues eso precisamente era lo que mostraba en el último estudio con más de 12,000 pacientes. No lo mostró el estudio en China, no lo mostró el registro hecho en España, el CardioChoose, con casi 1,000 pacientes, y este hecho en los Estados Unidos con más de 12,000 pacientes. No mostró que al utilizar bloqueadores de los receptores de angiotensina aumentara la probabilidad de infección por COVID. No aumenta la probabilidad de infección, no aumenta la probabilidad de infección más grave, de que vayan a ventilación mecánica por infección más grave, ni tampoco de mortalidad. O sea que no. Excelente, doctora. Tenemos una pregunta de Mercedes Durán Reynoso y pregunta, ¿qué piensa de la ivermectina en caso ambulatorio? Tema reciente. Ustedes son muy ganchosos. Realmente sabemos que hay una reducción de la replicación del virus in vitro. Ya a este momento comenzamos, y desde hace ya algunas semanas, en la etapa en la que debemos hablar sobre medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que debemos probar los medicamentos. ¿Cómo es probarlo? Yo a este paciente le doy la medicación sin darle muchísimas cosas, porque si le doy muchísimas cosas, después yo no sé cuál fue la que actuó. Y a este lado, yo hago lo que se llama el comparador. Si realmente los estudios muestran que hay una diferencia importante en estos pacientes, en el que hay menos infección, en el que los pacientes tienen una recuperación más rápida,
entonces ahí sí podremos hablar con propiedad y decir que sí, que se utilice. Pero todavía esos estudios así con toda esa formalidad, pues no lo tenemos. Y entonces hay que comenzar a pensar ya que al momento de decir que usemos una cosa u otra, hay que hacerlo con los estudios con mucha formalidad. Sí, excelente. Tenemos a Suprina González Vidal que pregunta, ¿en pacientes con arritmia con COVID-19 con bajos síntomas, recomiendan el uso de anticoagulantes orales? Depende de cuál sea la arritmia, o depende, perdón, si el anticoagulante, no sé si es el anticoagulante, lo estamos usando por el tema de la infección por COVID, va el anticoagulante, o si se refiere al uso de anticoagulante por la arritmia. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, evidentemente debe llevar anticoagulación porque hay que reducir de manera dramática la posibilidad de un evento trombótico. Aquí pregunta Ana Dayerlin Balbi, ¿cuál es el tratamiento ideal para los pacientes crónicos infectados con COVID-19? Para los pacientes crónicos, desde el punto de vista de tratamiento como enfermedad propiamente dicha, su medicación según las guías. Evidentemente, esos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que tienen falla cardíaca, que tienen enfermedad coronaria, como sabemos que son de alto riesgo, pues estamos bien pendientes, ¿verdad? Pero el tratamiento es el mismo que para el resto, lo que sabemos al momento. Usamos la misma medicación. Bueno, creo que vamos a dar continuidad de esta serie, doctora, lo voy a comprometer aquí en público. En Diálogo Salud abrimos un grupo con la jornada pasada que hicimos sobre el tema de COVID-19 y hemos invitado a todos los expositores que han hablado del tema a que participen del debate, porque como usted dice, cada día que pasa va evolucionando la enfermedad. Aprendemos todos los días. Y aprendemos todos los días, entonces es muy importante en estos momentos la interacción con los otros profesionales de la salud, y ya en ese grupo hay casi 3,000 personas que están muy activos, escribiendo todos los días, sugiriendo cosas, haciendo inquietudes con muestras que quieren así que a todos los voy a invitar a que participen del enlace. Le vamos a mandar el enlace de esta grabación. Doctora, que si quiere agregar algo más. Pues darle las gracias de verdad por su participación, por unírsenos a lo que es este debate sobre una enfermedad que nos ha cambiado la vida. Las gracias a los laboratorios Mayen por haberme invitado a que los acompañara esta noche con esta conferencia sobre el uso de medicamentos crónicos en tiempos de COVID-19. Buenas noches y muchísimas gracias. Yo le pido un gran aplauso de nuevo virtual a la doctora. Gracias. Por ahí la dejo. Voy a hacer unos pequeños anuncios para despedirlos a todos y darle las gracias a Laboratorios Mayen con sus productos Liponor, Aremis y Etablox. Muchas gracias por la iniciativa de patrocinar a la doctora y este evento para llevarlos a todos ustedes y sus colegas que están trabajando en el frente de esta pandemia. Les invitamos a que, por favor, vayan a la serie de conferencias que pueden encontrar en diariosalud.do/participa y así puedan inscribirse en las otras conferencias que se han hecho con el tema del COVID-19. Les recordamos que en el chat tienen un enlace a una encuesta y vamos también a copiarla dentro del chat para que puedan, por favor, antes de salir, llenarla y evaluar este gran evento. Así que, señores, muchísimas gracias. Para diariosalud.do, un placer tener a la doctora Pura Enrique. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que sin desperdicio, conciso, al grano y con muy documentado. Está todo el mundo acá dándonos las gracias en toda parte, porque también están en las redes sociales así bien activos. Así que recuerden, mañana van a recibir un email con la grabación de este evento para que lo puedan compartir con las personas que todavía pueden hacer y el enlace al grupo que tenemos en Facebook para que continúe el debate. Así que, señores, muchísimas gracias y que tengan excelentes y muy buenas noches. Bye, bye.